días para todos los concurrentes a este evento virtual. Para la DIAN es un motivo de satisfacción el que este ejercicio de vinculación de un sector que está en la línea de demostrar que efectivamente los documentos que tratamos de desmaterializar desde la DIAN tienen múltiples utilizaciones en el mundo comercial y en el mundo de los negocios. Este esfuerzo que hemos hecho con el Ministerio de buscar la manera de aprovechar el vehículo de factura electrónica con los datos específicos asociados a los temas propios del control de parte de la DIAN, del control fiscal y de parte del Ministerio y de posiblemente de la Superintendencia y algunos otros organismos sobre el cumplimiento de esas reglamentaciones que todos tenemos. La Ley 2010 del 2019 logró materializar la conformación de la factura electrónica como un sistema de facturación electrónica. El sistema está compuesto de varias partes y varios componentes. Uno de ellos es la factura de venta como tal. Están los documentos soporte electrónico que queremos que se conviertan en el soporte, en lo que represente una operación económica que va a amparar un registro contable y que de alguna manera tiene que ver con las formas en que se hace la relación de los datos para la liquidación del impuesto de renta y con los muy conocidos por todos documentos equivalentes. En este tema de los documentos equivalentes se hizo un esfuerzo muy grande cuando empezamos estos temas hace 4 años. Los documentos equivalentes en el país eran 29, con los esfuerzos y buena parte de esa racionalización que hizo la DIAN para tener esos documentos que ya no se tienen en cuenta, es porque están por dentro de los datos de la factura electrónica de venta. Y los que tenemos aquí en esta lista son los que de alguna manera tienen algunas disposiciones que no son de la DIAN, que son más disposiciones de otras autoridades administrativas y que tienen de pronto algunos tipos de propósito particular. Ahí pues aparece, lo verán de primero, el sistema POS. En este momento estamos trabajando en las definiciones de cómo va a ser la manera de hacer que ese documento POS, que es altamente utilizado, se convierta en un reporte electrónico que estará presentado a la DIAN en vivo. Será presentado de la misma manera como se presenta hoy la factura para la validación previa. Eso significa en tiempo real, en línea y en tiempo real, para que las operaciones pues queden registradas como un documento que se generó en ese mismo momento. Para todos es claro que desde el 1 de noviembre del año pasado
estos documentos ya no son útiles para hacer el soporte de costos, deducciones o las devoluciones de impuestos. Por lo tanto, espero que para el último trimestre de este año tengamos ya los reportes electrónicos, y quienes tienen la operación alrededor de servicios que se registran en ingresos mediante el sistema POS, pues tengan la oportunidad de volverlo electrónico y facilitar un poco más lo que eventualmente podría ocurrir en algún tipo de tienda en la cual algún empresario hace una compra, hace una adquisición que deba estar registrada en la contabilidad como un costo o una deducción, o eventualmente poder hacer una reclamación de devolución de impuestos posterior en caso de que esos bienes hayan sido utilizados en procesos productivos para exportar o modelos de negocio de ese orden. Hoy la posibilidad es que si esa necesidad se tiene, el POS se puede solicitarle a la tienda que lo reemplace por una factura. Hoy los almacenes, las tiendas, los proveedores tecnológicos deben tener disponible para el almacén la posibilidad de que el POS se convierta en una factura electrónica. Y eso pues se hace por solicitud de parte, por solicitud del interesado. Ya hay sistemas y hay tiendas que tienen en la misma caja registradora en donde uno hace la fila y compra la media docena de televisores costosos de 4 o 5 millones de pesos, que tiene que devolverlos una factura en ese mismo terminal. La persona de la caja pregunta si quiere una factura o si quiere simplemente un tiquete POS. Y si dice factura, entonces ya tienen implementado el sistema para que esa caja haga las dos operaciones: emita tiquetes POS y emita facturas electrónicas de venta. Y bueno, pues ahí aparecen buena parte de todos estos documentos a los que estamos acostumbrados. Una diferencia importante entre una factura de venta, una factura electrónica de venta y un documento equivalente, es que la factura electrónica de venta termina con el envío de la factura y la respuesta a la solicitud de validación previa que da la DIAN, que da y firma electrónicamente la DIAN, al adquirente. En los documentos equivalentes, en muy pocos casos se hará uso de esa posibilidad. Aquí pues seguiremos utilizando tiquetes de tipo papel. Si la tienda decide utilizar el envío, será más una facilidad o una utilidad que ella misma le dé a sus clientes y a sus usuarios, que por una disposición legal. Entonces, digamos, todos estos modelos conforman lo que es el sistema de factura electrónica. Y adicionalmente, se hace con la desmaterialización, se logra, bueno, con la desmaterialización y las firmas digitales, se logra que la factura de venta, como documento desmaterializado, pueda convertirse, cumplir las reglas de un título valor, tal como está previsto desde hace muchísimos años en el Código de Comercio. Esa conversión, digamos, ha tenido diferentes tipos de avance en los últimos años. Varios intentos ha tenido el Estado de generar ese reconocimiento de un título valor a partir de una factura.
Y por eso la ley le dio la facultad a la DIAN de ser el registro. La DIAN va a tener el registro de esas facturas de venta que cumplen las características de los títulos valores y son registradas dentro del Radian. La DIAN no va a participar del tema factoring, ni de la negociación, ni de las características que implica la negociación de un título o de este tipo de manejo de documentos desmaterializados. La DIAN solo hace el registro. ¿Qué significa eso? Que la DIAN va a decir quién es el titular, el propietario titular y el deudor solidario de ese documento y las características propias de el tiempo, modo, lugar en que se dio esa negociación, ese cambio de propiedad, quién es el que tiene el derecho en ese momento, y si hay incumplimientos, pues cómo es la cadena de responsabilidades entre todos los que participaron en los compromisos de compraventa de este documento. Este sistema también iniciará operaciones en agosto, en los primeros días del mes de agosto. Entonces, este conjunto que ustedes están viendo es lo que conforma el sistema de facturación electrónica. Cada uno de estos componentes, algunos tendrán reglamentación particular, como el caso del Ministerio, que tiene un capítulo específico para sus datos dentro del anexo técnico. En el anexo técnico es un documento pesado, es un documento muy técnico. De todas maneras, pues yo personalmente recomiendo que las personas de la administración conozcan el documento, lo miren por dentro. No está orientado específicamente o exclusivamente para los ingenieros de software. Ayuda mucho, ilustra mucho sobre cómo son las reglas específicamente que se colocan. Y Radian, por ejemplo, tiene un anexo técnico independiente. Entonces, allí hay varias formas de entender cómo es todo cómo es la documentación y la ilustración sobre las características de los componentes de este sistema. Desde finales del siglo pasado, la DIAN está usando XML. Recuerden que para la inauguración de este siglo, la DIAN hizo en XML algo que se llamó la declaración electrónica, mediante la cual se hacía la presentación de la declaración electrónica de los grandes contribuyentes de esa época. Eso ya lo teníamos en XML. Al mismo tiempo estábamos también estrenando el sistema informático aduanero que está hoy vigente, que es denominado siglo XXI, que también está usando, además de XML, usa otros vocabularios de manejo de información electrónica. Entonces, digamos que la DIAN está en este escenario desde hace bastante tiempo. Y habrán visto, pues las personas que preparan información para cumplir con los reportes y las obligaciones con la DIAN, que el XML lo usamos para muchísimas cosas. Cosas pesadas como, por ejemplo, la preparación de la exógena para las compañías que están obligadas a entregar esa información. Ese tipo de trabajos continuará, este tipo de entregas continuará y pues en el futuro podríamos prever que pueden suceder cosas como la de lo que hacen hoy en México, en donde hacen la definición de una forma, un derivado o un complemento de XML en donde van a estar las principales cuentas de la contabilidad y esa contabilidad también se reportará en XML. Es como el futuro que podríamos ver en el mediano y largo plazo de todo esto. Porque todos los documentos que preparan la contabilidad, pues van a estar siendo preparados, van a estar siendo
de alguna manera convertidos en documentos electrónicos, amparados siempre con el método de comprobación legal, que es la firma digital. Adelante, por favor. Este es el conjunto de reglamentaciones que tienen que ver con buena parte de todos estos manejos de las contingencias, o bueno, de la documentación sobre las contingencias del lado de la DIAN, de las contingencias del lado de los usuarios o de los proveedores, la reglamentación sobre cómo hacer las operaciones, la forma en que esos documentos van recogiendo y van haciendo las definiciones de eso que se está desmaterializando. Hay ahí varios documentos que podrían ser interesantes desde el punto de vista de quienes buscan oportunidades en elaborar o desarrollar aplicaciones de utilidad para explotar los datos que ya estamos poniendo en XML. No todos están previstos para que circulen como la factura, pero de todas maneras estamos metidos dentro de un estándar, dentro de una manera de hacer definiciones de orden comercial, de orden legal, que se denomina el VL. Con esas definiciones podemos hacer muchísimas cosas en gobiernos adelantados o en administraciones públicas adelantadas en Chile, en México, en Brasil, la misma Argentina y algunos de nuestros vecinos de frontera ya cuentan con sistemas que aprovechan toda esa información que está allí, que tiene unos niveles de confianza legal muy altos, muy altos, y nosotros con estas reglamentaciones lo que estamos haciendo es preparándonos para esos reconocimientos y esas desmaterializaciones futuras. Adelante, por favor. Todos estos son documentos que ya hemos desmaterializado. Son documentos que ya tienen una representación equivalente. De alguna manera, pues son las formas en que usamos los datos que están asociados a la factura electrónica. ¿Seguirán usándose? Sí. Hoy los sistemas el sistema de factura electrónica o el sistema de facturación de Colombia tiene la factura electrónica y los documentos en papel, los documentos en talonario. Difícilmente podremos reemplazar el papel. Va a ser bastante difícil hacerlo en el mediano plazo, debido pues a que las contingencias en nuestro país pueden estar a la orden del día, y una manera de poder solucionar los problemas de la facturación es usando un documento que ha sido autorizado por la DIAN y que se ha hecho una impresión en papel. Sabemos que la tienda no va a poder cerrar y decir, dejo de vender, ya no facturo más porque pues no hay energía eléctrica, o porque hubo algún inconveniente con los sistemas de telemáticos, los sistemas de telecomunicaciones del país, o porque por algún inconveniente en mi instalación, pues hubo una inundación o hubo un incendio. Entonces, digamos que los documentos en papel van a continuar. El uso va a disminuir radicalmente. Hoy, por ejemplo, estamos recibiendo en promedio 5.5 millones de facturas por día. Digamos que el proceso que eso tiene, pues es de gran impacto
en el uso tanto de los documentos físicos que normalmente pues tienen los empresarios al cumplir con el deber de facturar, y con la manera en que la misma DIAN está usando esa información electrónica y no o evita el uso del papel. Entonces, esa es como la característica principal de algunos de los beneficios que esto puede tener. Adelante, por favor. Los beneficios, bueno, estas son las listas que normalmente pues encontramos de todos los que construimos sistemas, pues le ponemos algún tipo de ingredientes a estas cosas que por ahora no ha habido mediciones, digamos, no ha habido un ejercicio práctico de lo que hemos hecho en estos 4 años alrededor de haber desmaterializado las facturas y de hacerlo. Hay algunas cifras que nos indican cosas interesantes. Vamos a verlas un poquito más adelante sobre estos beneficios, pero mediciones, indagación directa, encuestas directas aún no hemos realizado. Entonces, esto permite el ahorro en el procesamiento y en la gestión documental, naturalmente. La factura electrónica para las compañías que antes tenían simplemente un sistema de facturación y un sistema de contabilidad, las han puesto en el escenario en que deben empezar a sincronizar otras cosas, sincronizar buena parte de los procesos internos, a mejorar, es una oportunidad para mejorar los sistemas internos de las compañías, debido a que la dinámica que tienen la facturación y las nuevas condiciones que, por ejemplo, le estamos poniendo a los compradores. El adquirente hoy tiene que hacer algunas cosas que desde el punto de vista legal están ahí hace mucho tiempo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de usarlos desde el punto de vista de una operación como la factura vista desde el Estado. Hoy ya el adquirente, por ejemplo, tiene que emitir un acuse de recibo de que recibió la factura, debe emitir un documento que diga que efectivamente ya recibió la mercancía o le han cumplido con la prestación del servicio que está registrado en la factura, y tiene lo que dice el Código de Comercio, que son los 3 días, para decir o manifestar en forma expresa que hay rechazo de esa factura por algún incumplimiento. Le ofrecieron un descuento y la factura no lo trae, pactaron un precio en el contrato, pero la factura trae otro, el pedido no se cumplió, entonces ese tipo de rechazos se dan. Esas características tienen que ser ajustadas para el sector salud, porque pues no se cumplen de la misma manera como está en el Código de Comercio. El sector salud tiene su propia legislación y sus propias reglamentaciones, y esto pues tiene que ajustarse. Esa manera de considerar que hay un ahorro en la gestión documental y en la aplicación de los procesos, pues tiene que verse a la luz de que efectivamente cada empresa es un mundo que hay que entender y que hay que ajustarlo de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué vendrá en un periodo corto? Devoluciones automáticas de esos que reclaman las personas cuando pues algún impuesto ha sido pagado en exceso. Hay una vieja ilusión por parte de la DIAN y quienes hacemos control fiscal, y es el poder disponer de los libros de compras y ventas. En este momento ya tenemos las facturas, las que faltan, digamos, por complementar, que deben anotarse en los libros de compras y ventas. Yo creería que de aquí a finales del año 2022 van a estar todos los documentos. Ya vamos a tener el cruce de las facturas de venta por parte tanto del comprador como del adquirente. Se habrán eliminado
el uso de los documentos equivalentes. Habrá documentos electrónicos soporte para otras operaciones y en algún momento vamos a tener que hacer que algo que ya está reglamentado hoy en el Radian, que es la comunicación de que hubo un pago por parte del cliente, esa notificación de que hubo un pago tiene que hacerse a la DIAN, en donde en el Radian le está manifestando el deudor a la DIAN que está honrando ese documento que es un título valor y que tuvo algún nivel de circulación. ¿Sí? Se vendió una o dos o tres veces. Y entonces esa notificación de pago se hará extensiva para otras operaciones y poder complementar ese libro de compras y ventas. De tal manera que ese libro de compras y ventas será la manera en que nosotros podamos tener no solamente la automatización de procesos contables, digamos, que podríamos comparar como lo hace México hoy, desde la administración con todos sus controlados, sino que vamos a tener la posibilidad de hacer las declaraciones sugeridas, de enviarle al contribuyente un documento que diga esta es la información que tenemos registrada oficialmente en las bases de datos de la DIAN, y un primer borrador de su declaración es para que pues, el usuario pueda confrontar si efectivamente pues, es lo que los sistemas internos le están dando o no. Naturalmente, en el momento adecuado, ahora es muy prematuro, pero disminuirá la información exógena. Tendremos información ya no solamente de ciertos usuarios o contribuyentes que cumplan con la obligatoriedad de informar esa información exógena, que es casi que un vaciado de los datos que están en la contabilidad, en el inventario, en la nómina y en todos los sistemas informáticos que manejan todos los temas administrativos y contables de la compañía. Y naturalmente, pues habrá la manera de que haya la utilización para otros posibles propósitos. Todo esto a pesar de que no logramos, digamos, quienes participamos en esas iniciativas en el pasado, que se pudiese cumplir con lo que previó la adopción del IF, y las características que están desde 2008 de tener una central única una central única de información basada en que pudiese haber un sistema documental contable oficial de Colombia que dijera cuáles son los documentos que se usan y en dónde se usan. Fue uno de los propósitos que teníamos todas las superintendencias y la DIAN, digamos, como los entes de registro y control de toda esta documentación, que es muy útil desde el punto de vista administrativo, económico, financiero, si esos documentos que atestiguan los registros formales de la contabilidad de las empresas no solamente estuvieran disponibles para la Superintendencia de Sociedades, que es quien lo aplica hoy, sino que estuviera disponible para todas las personas naturales y jurídicas que tienen una actividad económica activa en la sociedad. Naturalmente, la formalización empresarial, hoy el proceso que se hace en las cámaras de comercio está conectado con los sistemas de la DIAN y ya empezamos a tener definiciones alrededor de la forma en que esos niveles de información tienen unos efectos de acuerdo con la presentación de esos datos, tanto de las empresas formalizadas ya, registradas en las cámaras de comercio, y para las empresas nuevas.
Y bueno, el acceso a nuevas fuentes de financiación, esto pues es de lo que ya traté en dos diapositivas anteriores, que es el factoring, y al mismo tiempo poder hacer que haya una manera más abierta, más analítica, más comprensiva de que la manera en que la DIAN se aproxime a las empresas, se aproxime a los controlados, a los contribuyentes, pues sea mucho más abierta, porque la información la tendrá la DIAN por anticipado y podremos tener esos procesos de discusión, esos procesos de aclaración, de tal manera que todos partamos de que contamos con los mismos niveles de conocimiento y de información. Y naturalmente, pues bueno, en ese tipo de sueños de la gerencia alta y media de todas las compañías de poder tomar decisiones en tiempo real. Siguiente, por favor. Entonces, para entender este asunto, lo que llamamos la validación previa de la DIAN, básicamente está soportada en los documentos XML, que es una manera de hacer un registro, en un vocabulario estandarizado internacional que se llama VL y en la firma digital. Eso es lo que hacemos alrededor. Los documentos XML, los documentos que han sido firmados digitalmente, tienen el propósito de cambiar de manos. Pueden duplicarse, pueden entregarse a terceros, pueden entregarse a cualquiera de las entidades, empresas, personas que tengan las capacidades informáticas. De esas capacidades informáticas hay muchísimo material gratuito en Internet. Se encuentran miles de oportunidades y de posibilidades de tener herramientas para poder hacer tareas y trabajos analíticos con XML y con VL. Y las firmas pues tienen que ver con nuestra ley de comercio electrónico de 1999, la ley 527, que determina cómo es que esas características de integridad, de no repudio y de autenticidad que tienen los documentos firmados con un certificado digital es expedido por una de las entidades que cumplen las leyes en Colombia, se garantiza. Y la DIAN siempre será un testigo, alguien que podrá manifestar si efectivamente esos documentos que están circulando corresponden con los que efectivamente fueron validados por parte de la DIAN. Las autoridades judiciales y administrativas tendrán usuarios dentro del sistema de tal manera que ellas de manera directa, cuando haya una reclamación contra una factura, contra una nota crédito o contra alguno de los documentos que ampara una operación del factoring, podrá ingresar a la DIAN y averiguar por el estatus de ese documento desde el punto de vista formal. Y si tiene que ver con alguna de las acciones cautelares, pues ese juzgado o esa autoridad le comunicará a la DIAN a través de un documento electrónico firmado por esa misma entidad, por esa misma autoridad, de tal manera que pueda hacer el proceso de anotaciones o bloqueos o ese tipo de operaciones que haya necesidad de hacer dentro del sistema de registro. Entonces, estos documentos están sirviendo para todas estas cosas. Las autoridades locales en los municipios también los van a poder aprovechar. Todas estas maneras y propuestas de hacer esos impuestos locales van a tener que ver con
de manera directa con las facturas, porque pues así son las disposiciones en los municipios. Ni se diga en el tema de ser el propietario de un vehículo o de un bien mueble o inmueble. Entonces, digamos que los potenciales usuarios de estos documentos electrónicos van a ser de una altísima demanda. Siguiente, por favor. Muy bien. Las reglas para poder hacer esas solicitudes de reconocimiento de costos, de deducciones, la solicitud de devolución de los impuestos, los registros para los activos y los pasivos siguen iguales. La factura electrónica en eso, lo único que cambió fue el medio en que están hechos los registros y la manera de comprobar que efectivamente corresponde a una operación lícita, a una operación legal, a una operación revisada por la autoridad. Y que, digamos, si se requiere por alguna razón, pues habrá alguien que certifique cosas con base en documentos reales, en documentos electrónicos reales, que pueden ser validados, ¿no? Estamos usando una técnica de firma digital que garantiza la manera en que está construida esa firma digital, garantiza la vigencia de esa firma en el tiempo. Entonces, por eso no hay cambios, no hay modificaciones en la manera en que las leyes y los decretos mediante los cuales hemos adoptado NIF en el país tengan que hacer cambios. El nombre específico de validación previa, pues se adopta en la ley porque cuando empezamos esto, por allá en 2012, 13, 14, empezamos con un modelo un poquito diferente que tenía más que ver con propósitos fiscales. No había el propósito en esa época de que la factura se volviera el reemplazo de la factura, porque pues es un tema específico del Ministerio de Comercio. De hecho, desde el 2008, la ley de eso que se convirtió en NIF, le pidió al Estado colombiano, le pidió al gobierno central que modificara el estatuto tributario para que eliminara todas las referencias contables que antes aparecían en el estatuto tributario. En el estatuto tributario llegamos a tener cuentas T y usar esas codificaciones y esas maneras en donde indicamos cómo es que debería hacerse un registro de determinado tipo de operación. Eso, digamos que desde el 2008 hasta el 2014 y 15, pues que empezó ya el proceso específico de NIF, se tuvo en el estatuto. Hoy las referencias a asuntos contables dentro del estatuto son mínimas, son rezagos que quedan por algunos otros inconvenientes, y de hecho la operación que revisa cualquiera de nuestros auditores es contabilidad NIF y el balance que tienen que hacer quienes están soportando su declaración de renta, que se basa en las cifras que están en NIF, pero debe hacer unos registros equivalentes para poder hacer ese balance y esa liquidación. Adelante, por favor. Muy bien, entonces, en resumen, la factura electrónica de venta soporta las transacciones de venta de bienes y o la prestación de servicios. Es la evolución de la factura tradicional de papel. Promueve el mercado del factoring. Se conoce en el mundo como la e-invoice o como la e-factura. Usamos un estándar, un vocabulario estándar internacional que se llama VL versión 2.1. Ahora en el mes de febrero salió ya la versión VL versión 2.3.
los interesados en lograr automatizar sus procesos internos comerciales perfectamente pueden usar VL en las condiciones que están establecidas por la DIAN para sus operaciones convencionales, y allí van a encontrar todos los documentos que se necesitan para poder hacer esa evolución de tener registros contables que sirven para muchas otras cosas distintas a la contabilidad o a los reportes de tipo tributario. Y al mismo tiempo, pues, bueno, esa idea, ese deseo de la gerencia media y alta de una toma de decisiones en tiempo real. Adelante, por favor. El marco normativo, bueno, ya hicimos una pequeña referencia, pero los más importantes pues son el decreto 358 del 2020, la resolución 42 del 2020. Alrededor de estas, pues, giran todos los documentos, todas las definiciones documentales, y con la resolución específica del RADIAN se especifica que si esa factura es reconocida como un título valor, puede ser registrada en el RADIAN y puede ser vendida en su integridad a un interesado, y ese cambio de titular de propiedad es el que registra la DIAN. La DIAN básicamente registra es quién es el dueño de ese título, a quién el deudor al que el vendedor le dio un plazo para pagar, 3 meses, 6 meses, 18 meses para pagar, ese operador que tiene el título, que tiene el derecho a ese pago, pues está registrado en la DIAN. Si hay algún inconveniente que implique hacer una operación de orden legal, perdón, a través de un juzgado por un cobro o algún tipo de operación de estas, pues la DIAN dirá, de acuerdo con los registros que están, quiénes son los que tienen esos títulos a su nombre, y eventualmente, pues si hay que hacer las medidas cautelares, pues podrán responder con eso. Una operación importante de entender para todos es que la operación de la factura electrónica no termina cuando la DIAN ha dado respuesta positiva de que el documento está bien elaborado y de que las operaciones que registra están bien registradas, sino que el vendedor tiene la responsabilidad de poner el documento XML con la factura, más el documento XML firmado por la DIAN, en donde dice que fue aceptada y que se autoriza el registro de las operaciones contables con base en ese documento XML, o las operaciones de cobro o la emisión de la factura a partir de esos dos. Debe ponerlos dentro de un contenedor electrónico. Un contenedor electrónico es otro documento VL que contiene dos documentos. Usualmente hoy las empresas lo que hacen es entregar mediante un correo electrónico una copia del XML de la factura, una copia del XML de la respuesta de la DIAN, y va acompañado de una representación gráfica. Esas operaciones sobre el documento físico, sobre el documento que puede ser un PDF, puede ser un documento Word, un documento Excel. Bueno, hemos visto de muchos tipos de presentación de esos documentos. La DIAN no entra en el diseño, ni en la composición, ni en la manera en que se elabora ese documento, que es la representación gráfica. La DIAN lo único que manifiesta es que debe facilitarse el acceso desde esa representación gráfica o desde el documento XML incluso a el sistema de la DIAN por parte de cualquier persona que lo tenga en la mano,
para poder preguntarle a la DIAN por el estado de ese documento. Eso se hace con los códigos QR o con unas listas largas allí, unas secuencias largas de datos que aparecen apuntando a un servidor de la DIAN. Con base en ese, la DIAN le devuelve una información diciéndole los NIDs que participaron y algunas de las cifras y las fechas de control que tiene la factura. De tal manera que el adquirente va a poder comprobar que efectivamente eso que pagó en la tienda, eso que pagó por impuestos, efectivamente es lo que le fue reportado a la DIAN y más adelante, pues seguramente se convertirá en un pago cuando sea el vencimiento de la presentación de la declaración del IVA. Lo mismo pues va a suceder con los demás documentos. Todos podrán ser preguntados a la DIAN y la DIAN devolverá una respuesta mediante la cual indica si efectivamente sí está dentro de los registros de las bases de datos o no y cuáles son los datos importantes que deben estar por dentro de ese documento. Muy bien, bueno, los vendedores y los compradores pues son los beneficiarios y los actores directos de todas estas operaciones. Esa manera de poder lograr que efectivamente hoy en el mercado hay muchas aplicaciones que pueden usarse desde un celular, que pueden usarse desde tabletas, que pueden usarse en computadores de escritorio o en grandes sistemas para que esas operaciones en línea y en tiempo real puedan realizarse. En la mayoría están las tecnologías XML que se requieren para poder usar estas operaciones. Entonces, digamos que la facilitación al comercio, incluido el comercio electrónico, el comercio a través de Internet, digamos que tiene ahí unas oportunidades excelentes para eso. En este momento, con corte a mayo, teníamos 605.000 entre empresas y personas como facturadores electrónicos habilitados. Es posible que esto crezca un 10% más en el transcurso de este 2021 y algo del 2022. Pero digamos, este es el tamaño de los usuarios que hoy en día estamos atendiendo. Si cada uno de esos 600.000 expidiera 10 facturas diarias, pues ya tendríamos un número importante de facturas, pero superarían los 6 millones de facturas por día. Adelante, por favor. Estos numeritos pues nos indican, bueno, cuando se hicieron estos números teníamos en operación 604.000 y registrados, o sea, en proceso de habilitación, todos los usuarios de los sistemas de la DIAN, del sistema de facturación electrónica, deben habilitarse en la DIAN, deben estar autorizados por la DIAN. No puede hacerse en forma independiente. Quienes construyen módulos de software y venden los sistemas a las empresas, ellos adquieren un derecho patrimonial sobre ese bien, sobre ese producto de software y lo presentan a la DIAN como propio. Digamos que las empresas de terceros no están inscritas en los sistemas de la DIAN. Y los proveedores tecnológicos pues prestan el servicio con ese software que ha sido habilitado por la DIAN para ellos. Las empresas pueden tener 2 sistemas de software o más. Entonces, en ese momento había 54.633 empresas en el proceso de demostrarle a la DIAN que efectivamente puede manejar las facturas electrónicas, su software sabe manejar las facturas electrónicas y amerita ser habilitado, amerita esa habilitación. Y
en la factura gratuita, que es, digamos, una característica que empezamos desde hace ya 3 años, vamos a cumplir 4, la DIAN ofrece la posibilidad para las microempresas o las empresas pequeñas que no disponen de músculo informático y que posiblemente pues el costeo de buscar alguna operación con un proveedor tecnológico pues les resulte oneroso, pueden usar la factura gratuita. Esto significa que muchísimas personas, para este momento había 151.000 personas en el proceso de uso del sistema gratuito de la DIAN, el sistema de facturación gratuito de la DIAN, que tiene una característica: el Estado colombiano le regala el certificado digital a esta empresa que ha sido habilitada. Ese regalo, digamos, pues estamos hablando del orden de certificados digitales en nuestro mercado, pueden estar del orden de 10 a $100 fácilmente hoy en el mercado. Y había 34.744 usuarios en el registro haciendo el proceso para convertirse en habilitados. Los colores que aparecen en el pastel a mano derecha están asociados a las cantidades de quienes tienen software propio, quienes están usando algún tipo de software de terceros o quienes están usando las aplicaciones gratuitas que tiene la DIAN. Muy bien, entonces el sistema en general pues tiene que ver con el mundo en donde está el usuario, el lado izquierdo, o los usuarios, el vendedor y el comprador, y del lado derecho están los documentos electrónicos. La secuencia de los documentos es que, independientemente del sistema de facturación que tenga la compañía, debe haber un paso mediante el cual se hace la generación del XML. La generación debe incluir la firma digital. En ese momento ya el documento tiene una garantía de seguridad que debe respetar. Permite a la DIAN hacer la solicitud de que sea aplicada la validación previa a ese documento. La DIAN aplica la validación previa a ese documento y regresa el resultado. Hay solamente 2 resultados: o el documento es válido, se validó efectivamente, o es rechazado. De los rechazos no queda historia, digamos, no hay algún nivel de manejo complicado por presentar facturas que la DIAN rechaza, porque pues se omitieron detalles que están asociados o están relacionados en la información técnica, en los anexos, en las resoluciones, o incluso pues en normas de mayor nivel. Entonces, esa validación, digamos, es fundamental. Y la generación de ese segundo documento, que está firmado por la DIAN, hace que esos 2 documentos caminen alrededor de ese sobre electrónico de hace un momento, y llega la responsabilidad del vendedor hasta la entrega de esos 2 documentos mediante un sobre electrónico al comprador. Eso es lo que se considera la expedición. Si esa entrega no se hace, si esa entrega se incumple, si esa entrega se hace mal y el adquirente se queja, digamos que esa operación, ese comportamiento, esa práctica, pues será investigada y posiblemente haya algún tipo de observación por parte de la DIAN e incluso algún tipo de sanción por no cumplir con el procedimiento.
Entonces las cosas no terminan solamente con haber validado. El vendedor debe garantizar que efectivamente tiene una prueba, tiene una forma de demostrar que le hizo entrega al cliente de la factura. Y luego vienen pues los procesos de recepción. Ahí es en donde hace un momento les decía que habíamos hecho la creación de 3 nuevas operaciones para los adquirentes. Una vez entregada esa factura dentro de ese contenedor electrónico, el adquirente le manifestará a la DIAN que efectivamente recibió la factura y que efectivamente pues vienen las condiciones en que fueron pactadas las negociaciones sobre ese negocio. Luego, cuando haya recibido los bienes o le hayan prestado los servicios, ese adquirente le enviará otra notificación a la DIAN diciéndole, sí señor, ya esos bienes que fueron facturados o esos servicios que fueron prestados ya están. Y luego aparecen los 3 días ante los cuales se hace la aceptación. Eso en el mundo de salud es distinto. Esos tiempos no son iguales. Está en esa auditoría que realiza la EDP para poder considerar que efectivamente la factura pues sí cumple con las condiciones, los requisitos del contrato, las mismas características de pertinencia médica o clínica y todas esas cosas que se realizan en esa auditoría. Y eso pues toma semanas. Entonces ahí hay que esperar el pronunciamiento del ministerio para entender cómo va a considerarse esa expedición, cómo va a ser esa manera de hacer esa operación de aceptación. Entonces, ahí hay, digamos, ese tema en suspense para que el ministerio pueda facilitarle la vida con títulos valores a las empresas del sector salud. Ese es el punto. Después de esos 3 documentos que ha emitido el adquirente, la factura se puede registrar en el RADIAN y puede salir a la venta. Puede circular en el mercado de los títulos valores al descuento, a la venta de facturas al descuento. La interoperabilidad siempre es una de esas condiciones, digamos, esenciales. El país ha hecho esfuerzos gigantescos en que efectivamente podamos utilizar y reutilizar los datos. Las maneras en que hacemos esto con XML y con estas metodologías, este vocabulario VL y con la firma digital, facilitan esta interoperabilidad porque tenemos una semántica y una sintaxis común que todos vamos a poder reconocer, todos los participantes en el escenario lo van a poder reconocer. Ya los documentos en papel pues adquieren una importancia ni siquiera de segundo o de tercer nivel. Es posible que ni siquiera sean útiles para nada distinto a darle a conocer algún tipo de anotación a alguien que tendrá que entrar a un sistema informático para entrar al sistema informático de la DIAN para verificar que efectivamente ese documento existe y ese documento que le están presentando o esa discusión que se está armando o ese reclamo que se está haciendo corresponde con la información que está registrada directamente en la parte interna. Y eso le sucederá a todos los participantes. Aquí, pues sí, el sector salud es el primero que está haciendo la incorporación de sus propios datos, pero el ministerio hará uso de sus facultades de inspección, vigilancia y control en el ex post. Eso no lo hará la DIAN. Posiblemente la entidad de control del sector salud pues hará lo mismo. Algunos otros sectores pues harán lo mismo. Este proceso, ¿quién lo
¿Quién lo vigila? Este proceso lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Si hay incumplimientos, si hay abusos, si hay extralimitaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio es el ente al cual hay que recurrir para este tipo de operaciones. Y Radian, como ya son títulos valores, ya no solamente la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que ver con el Radian, sino también la Superintendencia de Sociedades. Entonces, digamos que esos procesos administrativos, reclamaciones por incumplimiento o por extralimitación, de alguna forma están definidos. Y todos vamos a usar los mismos documentos XML. No habrá documentos particulares, especializados, generados de alguna manera particular para alguien, sino que serán los mismos documentos con los que estamos haciendo absolutamente todos los trámites. Esta ventaja pues permitirá unos análisis muy rápidos, la disponibilidad de sistemas analíticos de pequeños utilitarios de software que pueden coger los documentos y hacer los análisis muy rápido, obtener las comprobaciones, las verificaciones, las validaciones muy rápidamente. Los registros para otro tipo de cosas. Si en esa factura aparece lo que me pide la autoridad de tránsito de un municipio, en donde está todos los detalles del vehículo que estoy reglando en esa circunscripción o en esa administración o en la jurisdicción, pues allí están los datos. No tengo que estar llenando ningún otro tipo de documento, sino que las referencias que hago a él pues estén puestas en el documento que se necesita. Todos se harán con el mismo documento. Muy bien, entonces ya en forma general les he contado que hay 3 maneras que pueden ser utilizadas por cualquiera de los facturadores electrónicos en Colombia. Las 3 maneras son: cualquier empresa puede usar la facturación gratuita de la DIAN. La facturación gratuita de la DIAN no está cerrada, no está vinculada, no está limitada a un tipo de usuarios particulares. Al principio del modelo, por algunas características en las definiciones legales, habían quedado asociadas solamente para las microempresas, pero a partir de la ley ya no es así. Ya todos los usuarios, incluyendo las empresas más grandes del país, podrían o podrán hacer uso de la factura gratuita. La segunda manera es que todos los que tienen músculo informático interno, que posiblemente tengan su propio desarrollo de factura, con el cual atienden su negocio desde hace muchos años, van a poder seguir usándolo. Tendrán que adecuarlo para hacer el proceso de la generación y los demás pasos posteriores al XML, la firma digital, la conexión a la DIAN, la revisión, la recepción y la revisión de la respuesta que nos dio la DIAN y demás. Y en caso, digamos, de que sea más conveniente para la compañía, podrá recurrir a terceros proveedores tecnológicos. O sea, cualquier empresa va a poder tener cualquiera de los 3 o los 3 si los modelos de negocio lo requieren, lo necesitan. Hay compañías que prefieren tener, digamos, estas segundas formas de hacer, pues que son viables, que son utilitarios para resolver los problemas operativos, y ya el software no se convierte en un obstáculo para hacer modificaciones rápidas a los procedimientos, porque vamos a poder usar cualquiera de estos métodos, empezando por un teléfono celular que pueda tener pues capacidad de acceso a Internet y la posibilidad de que pues sus empleados pues puedan usarlo con la confianza debida. Hay certificados que se pueden poner, certificados digitales que se pueden poner en un teléfono normal con el que hacemos uso del sistema celular. Adelante, por favor. Esta es la lista que tenemos de
cómo está la presencia de desarrolladores y de proveedores tecnológicos en las ciudades. Naturalmente, pues hay una alta concentración en Bogotá, pero la cantidad de facturas, el hecho de que haya más de 600.000 usuarios y siguen de alguna manera con algún tipo de crecimiento, a pesar pues de las vicisitudes de las últimas, de los últimos semestres, tanto de pandemia como de protestas. Este es un tema que no va a parar. Por lo tanto, caben muchísimas empresas. Nosotros la DIAN tenemos personas con rangos de autorización de facturación autorizada en los 1.140 municipios del país. Por lo tanto, las empresas que pueden desarrollar sistemas informáticos de facturación y para los demás servicios que está desmaterializando la DIAN, pues se van a necesitar allí. Las empresas van a preferir tener a su proveedor tecnológico cercano, o van a poder o van a estar interesados en que el desarrollador de software lo tiene pues a poca distancia, ¿no? Y no en los centros urbanos necesariamente. Aquí hay oportunidades para desarrollar servicios complementarios gigantescas. Cómo poder utilizar toda esa información que viene dentro de las facturas para hacer esos análisis del desempeño de las ventas de las compañías.